Esta mañana, mientras me duchaba en el baño, mi hermana gemela Isabela abrió la puerta y me dijo: Ahora Diego es mi novio, aléjate de él. Yo soy Natalia, tengo 27 años y llevo 3 años con Diego. Nos comprometimos hace 2 meses, pero hoy descubrí que Isabela llevaba 6 meses haciéndose pasar por mí y estando con él. Contar esta historia es muy difícil porque mi hermana gemela literalmente intentó robarme la vida. Me llamo Natalia y físicamente Isabela y yo somos idénticas. Mismo color de cabello, mismo color de ojos, misma voz. Incluso tenemos las mismas marcas de nacimiento. Desde que conocimos a Diego, Isabela se sintió atraída por él, pero yo no me di cuenta. Al menos no hasta que hoy me dijo: me acosté con él en tu lugar y él me ama más a mí. ¿No parece una broma? Pero lo más impactante es que Diego ni siquiera lo notó. Durante 6 meses estuvo a veces conmigo y a veces con Isabela, sin poder distinguirnos. Y hoy, Isabela dijo que le contaría toda la verdad, que yo era una mala hermana, que estaba celosa de ella, estaba a punto de perder a Diego por completo, hasta que las cosas tomaron un rumbo inesperado. La mayor traición en la vida de Natalia había venido de la persona más cercana a ella. La joven de 27 años había descubierto que su hermana gemela, Isabela, había tratado de robar lo más valioso de su vida, y su mundo se había derrumbado. Esta no era solo una rivalidad entre hermanas. Era el ejemplo más doloroso de robo de identidad y manipulación. Natalia e Isabela eran gemelas idénticas nacidas hace 27 años, en una fría noche de invierno. Al principio, incluso el médico no podía distinguirlas, así que les pusieron brazaletes de diferentes colores en el hospital para evitar confusiones. Natalia tenía una banda azul, Isabela una rosa. Estas bandas parecían simbolizar sus futuros destinos. La tranquilidad de Natalia, la pasión de Isabela. Era realmente casi imposible distinguirlas físicamente. Ambas medían 1,68, pesaban 55 kilos, tenían cabello castaño y ojos verdes. Eran mujeres jóvenes elegantes. Tenían pequeños lunares en el mismo lugar del hombro derecho, pequeñas pecas en el mismo lugar del tobillo izquierdo. Incluso su forma de caminar y de sonreír eran iguales. En sus voces también había pequeñas diferencias que solo los oyentes muy cuidadosos podían notar. La voz de Isabela era un poco más aguda y respiraba más rápido cuando hablaba. Sin embargo, sus personalidades y estilos de vida eran completamente opuestos. Natalia había tenido una naturaleza más introvertida, reflexiva e interesada en el arte desde la infancia. Podía pintar sola durante horas, pasear por museos, leer libros. Le gustaba sentarse en cafés silenciosos, hacer caminatas por la naturaleza, escuchar música clásica. Tenía dificultades para expresar sus sentimientos, evitaba las discusiones y siempre buscaba soluciones pacíficas. Isabela, por el contrario, tenía una personalidad muy social, enérgica, y que quería ser el centro de atención. Le gustaban las fiestas, los ambientes concurridos, la música, el baile. Era habladora, valiente y a veces un poco agresiva. Consideraba todos los medios legítimos para obtener lo que quería, no dudaba en manipular. Siempre quería ganar. Durante su infancia, sus padres María y Carlos habían encontrado encantadoras estas diferencias. Se complementan, decían, pero en realidad, Isabela constantemente quería las cosas que tenía Natalia. Trataba de tomar los juguetes, la ropa, los amigos e incluso las tareas de Natalia. Cuando tenían 5 años, había querido a Rosa, la muñeca favorita de Natalia. Cuando Natalia no se la dio, Isabela lloró por las noches, dijo que estaba enferma. María no pudo soportarlo y le dio la muñeca a Isabela. Natalia lloró, pero no dijo nada. Cuando tenían 7 años, quería hacer de Carmen, la mejor amiga de Natalia, su propia amiga. Le contó los secretos de Natalia a Carmen, ganó su confianza. Finalmente,
Carmen se alejó de Natalia y se hizo amiga de Isabela. Cuando tenían 10 años, Natalia quería empezar a tocar el piano. Sus padres le dieron lecciones de piano. Isabela también dijo, yo también quiero. Pero se aburrió y lo dejó después de unos meses. Natalia continuó durante años y se convirtió en una muy buena pianista. Estos ejemplos se repetían constantemente. Isabela conseguía lo que quería, luego se aburría y lo dejaba. Natalia se retiraba silenciosamente y se dirigía a otras cosas. Sus padres pensaban que esto era una rivalidad normal entre hermanas y decían, se arreglará cuando crezcan. Durante los años de primaria, incluso los maestros las confundían. Isabela a veces tomaba el lugar de Natalia y hacía sus exámenes, porque Natalia era más inteligente. Cuando las calificaciones de Natalia bajaban, los maestros se sorprendían. Natalia, ¿qué te pasó? ¿Por qué bajó tu rendimiento?, decían. Pero Natalia sabía lo que pasaba y se quedaba callada. Los años de secundaria habían sido mucho más difíciles. Isabela, ahora también, había comenzado a interesarse en los chicos. Cualquier chico que le gustara a Natalia, Isabela inmediatamente intervenía. Como era mucho más social y valiente, generalmente tenía éxito también. A los 15 años, Natalia se había enamorado de Alejandro, uno de los chicos más populares de su clase. Alejandro también había mostrado interés en Natalia, pero Isabela había intervenido y había atraído a Alejandro hacia ella. Le había contado todos los secretos de Natalia a Alejandro. Había ganado su confianza. Finalmente, Alejandro había preferido a Isabela. A los 16 años, lo mismo había pasado con Marcos. A los 17 años, con Roberto. El mismo escenario se repetía cada vez. Natalia tenía que retroceder con el corazón roto cada vez. Estas situaciones habían sacudido mucho la autoestima de Natalia. Había comenzado a pensar que ningún hombre podría amarla, que siempre quedaría en segundo plano. Isabela, por otro lado, ganaba fuerza de estos éxitos y se volvía aún más valiente. Cuando cumplieron 18 años, al hacer sus elecciones universitarias, Natalia había elegido conscientemente ciudades diferentes. Había elegido la Facultad de Bellas Artes en Sevilla. Isabela había elegido la Facultad de Comunicación en Valencia. Vivirían separadas por primera vez. Cuando Natalia se fue a Sevilla, había experimentado una gran sensación de libertad. Ya no era constantemente comparada. No quedaba en la sombra. Había comenzado a descubrir su propia personalidad. Su talento artístico se había desarrollado. Había hecho amigos. Su confianza en sí misma había aumentado. Los años universitarios habían sido muy productivos para Natalia. Era muy exitosa en el departamento de pintura. Sus maestros la elogiaban. Trabajaba medio tiempo en una galería de arte. Tanto ganaba dinero como adquiría experiencia. Su vida social también se había desarrollado. Su círculo de amigos se había expandido. Isabela, por otro lado, estudiaba comunicación en Valencia. Tenía una vida social muy activa. Constantemente estaba en fiestas y eventos. Era muy popular en las redes sociales. Tenía miles de seguidores. Pero su éxito académico no era muy bueno. En el tercer año, Natalia había conocido a Diego. Él también era estudiante de Bellas Artes, pero estudiaba en el departamento de escultura. Tenía 28 años, un año mayor que Natalia. Era un hombre muy guapo, alto, atlético, con cabello castaño oscuro y ojos color avellana. Diego también tenía un alma artística como Natalia. Era un escultor muy talentoso. Sus obras se exhibían en galerías. Pero su verdadero atractivo lo constituía su personalidad. Era muy gentil, romántico, comprensivo y paciente. Podían hablar durante horas sobre arte con Natalia. Cuando se conocieron por primera vez, Diego había visto a Natalia en la Galería de Arte de la universidad en la inauguración de una exposición. Natalia estaba examinando un cuadro. Estaba muy distraída y pensativa. Diego se había acercado a ella y habían comenzado a hablar sobre el cuadro.
La química entre ellos había sido inmediatamente evidente. Esa noche habían hablado durante horas. Diego había quedado muy impresionado por la inteligencia, profundidad y pasión por el arte de Natalia. Natalia también había sentido que nunca había conocido a un hombre así en su vida. Su primera cita había sido un recorrido por un museo. Diego le había mostrado el museo de arte más hermoso de la ciudad a Natalia. Habían hablado durante horas sobre pinturas, discutido historia del arte. Natalia había entendido ese día que se había enamorado de Diego. Su relación se había desarrollado muy lentamente. Diego no tenía prisa, hacía que Natalia se sintiera cómoda. Al día siguiente de su primer beso, le había enviado un hermoso ramo de flores a Natalia. Habían dicho sus primeras palabras, «Te amo», en el tercer mes. Natalia se sentía muy segura con Diego. Todas las experiencias negativas que había vivido hasta entonces se estaban borrando. Diego la aceptaba tal como era. No trataba de cambiarla. Para él, Natalia era perfecta. Después de salir durante un año, habían decidido vivir juntos. Habían alquilado un pequeño pero encantador apartamento en el centro de Sevilla. Las paredes del apartamento estaban llenas de las pinturas de Natalia y las esculturas de Diego. Eran una pareja muy feliz. Diego era muy romántico. Constantemente hacía sorpresas a Natalia, le compraba pequeños regalos, preparaba cenas románticas. Natalia también nunca había sido tan feliz en su vida. Finalmente, había encontrado a alguien que realmente la amaba. Al final del segundo año, Diego le había propuesto matrimonio. En un ambiente muy romántico, en el restaurante favorito de Natalia, mientras cenaban a la luz de las velas, había preguntado, ¿te casarías conmigo? Natalia había estado tan feliz que había comenzado a llorar. Habían hecho su ceremonia de compromiso hace 2 meses. Había sido una ceremonia pequeña, pero muy hermosa. Habían invitado a sus amigos cercanos y familias. Isabela también había venido, por supuesto. Ese día se veía muy hermosa, charlaba con todos, animaba el ambiente. Pero Natalia había notado las miradas de Isabela hacia Diego, esas miradas que le resultaban familiares. Pero ese día estaba muy feliz. No se había detenido en ello. Después de graduarse, Isabela había comenzado a buscar trabajo en Valencia, pero había dicho que no podía encontrar trabajo, que tenía dificultades económicas. Natalia había querido ayudarla. «Ven a Sevilla, aquí hay más oportunidades», había dicho. Isabela había aceptado esta oferta. Natalia le había ayudado a encontrar trabajo en una agencia de publicidad. Isabela había estado muy contenta. Había dicho, «Qué buena hermana tengo». Cuando Isabela se mudó a Sevilla, se había quedado temporalmente en la casa de Natalia y Diego. «Solo unas semanas hasta que encuentre mi propia casa», había dicho. Natalia también había aceptado porque quería ayudar a su hermana. Durante esas semanas, los tres habían vivido en la misma casa. Isabela era muy alegre y divertida. A Diego también le había gustado, le decía a Natalia, «Qué hermana tan encantadora tienes». Cuando Isabela vio a Diego por primera vez, Natalia había notado el cambio en sus ojos. Ese brillo familiar estaba allí otra vez. «Guau, Natalia, qué prometido tan guapo tienes. Realmente eres muy afortunada», había dicho, pero su tono no había sonado sincero. Después de que Isabela encontró su propia casa, había continuado visitándolos frecuentemente. «Estoy sola, no conozco a nadie. Me aburro», decía. Diego, siendo hospitalario, decía, «Ven por supuesto, pasemos tiempo juntos». Los tres frecuentemente hacían actividades juntos, iban al cine, comían en restaurantes, visitaban museos. Isabela cada vez era muy divertida, animaba el ambiente. Diego también le decía, «Es muy agradable pasar tiempo contigo». Al principio, Natalia no se había sentido incómoda por esto. Su hermana estaba tratando de adaptarse a la nueva ciudad. Necesitaba construir un círculo social. Necesitaba apoyarla. Pero gradualmente había comenzado a notar cosas extrañas. Cuando Isabela estaba cerca de Diego, parecía transformarse en otra persona.
Cambiaba su forma de hablar, imitaba la forma de hablar de Natalia. Hablaba de los artistas, libros y música que le gustaban a Natalia, como si a ella también le gustaran las mismas cosas. Un día, Diego había dicho, el pintor del que hablaste anoche. Quiero saber más sobre él, a Natalia. Pero Natalia sabía que no había hablado de ningún pintor la noche anterior. ¿Qué pintor?, había preguntado. Diego también había dicho, hablamos de Frida Kahlo anoche. Pero a Natalia no le gustaba Frida Kahlo. Nunca hablaba de ella. Otro día Diego había dicho, como dijiste esta mañana, escuché ese álbum de música clásica. Pero Natalia no había hablado con Diego esa mañana. Había salido temprano para ir al taller. Este tipo de eventos habían comenzado a intensificarse. Diego había comenzado a decir cosas como, ayer no dijiste eso, esta mañana dijiste diferente, el otro día pensabas diferente. Un día Diego le había dicho algo muy extraño a Natalia. Últimamente eres muy cambiante. A veces pareces una persona muy diferente, como si tuvieras dos personalidades diferentes. A veces eres muy tranquila e introvertida. A veces muy social y habladora, había dicho. Natalia se había sorprendido mucho por estas palabras porque ella no era para nada una persona cambiante. Siempre tenía la misma personalidad, era tranquila e introvertida. Otro día, Diego había dicho, anoche fuiste muy diferente, actuaste como si fueras otra persona. Fuiste muy apasionada y audaz, nunca te había visto así. Pero Natalia, la noche anterior, había estado pintando en casa. Solo había dicho buenas noches a Diego. No habían vivido nada especial. Fue entonces cuando a Natalia le vino una sospecha muy mala. ¿Acaso Isabela se estaba encontrando con Diego cuando ella no estaba? Para verificar esta sospecha, había hecho un plan. Un sábado había dicho que estaba enferma, que se quedaría en casa. Diego también había dicho, entonces yo también me quedo en casa. Te cuido. Pero Natalia había dicho, no, ve a tu taller. De todos modos, estoy bien. Después de que Diego se fue, Natalia también salió de casa y lo siguió en secreto. Diego primero fue a su taller, trabajó durante media hora, luego se fue de allí. Fue a un café en el centro de la ciudad. Cuando Natalia miró desde lejos, se había quedado en shock. Diego estaba sentado en el café y frente a él estaba Natalia. Al menos alguien que parecía Natalia. El mismo cabello, la misma ropa, todo igual. Cuando Natalia miró más de cerca, había entendido que era Isabela. Su hermana gemela estaba tomada de la mano con Diego. Se estaban besando. Diego le decía palabras de amor, e Isabela actuaba como una mujer enamorada. Te amo mucho, Natalia, decía Diego. Yo también te amo mucho, amor, respondía Isabela. Natalia pensó que se iba a desmayar en ese momento. Sintió como si el mundo estuviera girando. Su propia hermana gemela estaba con su prometido. Y Diego ni siquiera se daba cuenta porque físicamente eran completamente iguales. Dejaron el café, se subieron al carro de Diego. Natalia también lo siguió. Fueron al taller de Diego. Entraron y se quedaron allí durante horas. Natalia los observaba desde lejos. No quería ni imaginar qué estaba pasando adentro. Ver que su prometido estaba con su hermana gemela era lo más doloroso del mundo. Hacia la noche, corrió de vuelta a casa. Continuó con su enfermedad, se acostó en la cama. Cuando Diego llegó a casa, preguntó, ¿cómo estás, amor? Estoy bien, solo me duele un poco la cabeza, dijo Natalia. Diego la besó, la abrazó. Pero Natalia sentía asco porque sabía que los mismos labios habían besado a su hermana unas horas antes. No pudo dormir en toda la noche. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo así? ¿Diego la amaba a ella o a Isabela? ¿A cuál deseaba más? Al día siguiente comenzó a esperar a Isabela. Isabela llegó a casa tarde en la noche, actuando como si no hubiera pasado nada. ¿Dónde estuviste hasta tan tarde?, preguntó Natalia. Trabajamos hasta tarde en la agencia. Estamos preparando una nueva campaña, dijo Isabela. ¿Qué campaña? ¿Con quiénes trabajaste?, insistió Natalia. ¿Qué pasa? ¿Por qué preguntas tanto?
Trabajé con el director y el equipo de diseño, dijo Isabela. Porque te vi en otro lugar, gritó Natalia. Ya se había agotado su paciencia. La expresión inocente en el rostro de Isabela desapareció repentinamente. Ya no había necesidad de actuar. Su máscara había caído. ¿Dónde me viste?, preguntó con voz fría. Estabas en el café con Diego, se estaban besando, gritó Natalia. Isabela se rió. Una sonrisa malvada apareció en su rostro. Sí, estoy con Diego. Y él me ama mucho más que a ti, dijo. Estás loca. Él es mi prometido, gritó Natalia. Ya no, porque tomé tu lugar. Llevo 6 meses estando con él en tu nombre. Mientras tú trabajas en ese aburrido taller, yo me encuentro con él, dijo Isabela con orgullo. Las piernas de Natalia temblaban. 6 meses, desde que se comprometieron con Diego. ¿Cómo puedes hacer algo así? Eres mi hermana, dijo. Ser hermana no significa que merezca todo lo tuyo. Soy más hermosa que tú, más divertida, mejor en todo, dijo Isabela con descaro. Nos vemos iguales, gritó Natalia. Por fuera sí, pero por dentro somos muy diferentes. Hago todo mejor, hacer el amor, hablar, divertir. Él también se dio cuenta y me amó más, dijo Isabela. Natalia llorando dijo, esto es una locura. Él me ama, está comprometido conmigo. No, me ama a mí. Solo piensa que soy tú. Pero ahora le voy a contar la verdad, dijo Isabela con determinación. ¿Qué verdad?, preguntó Natalia con miedo. Le voy a decir que eres una mala hermana, que me tienes celos, que tratas de alejarlo de mí, que no puedo vivir más contigo, que quiero vivir con él. Le voy a contar lo mala, egoísta y manipuladora que eres, dijo Isabela explicando su plan. Nunca va a creer esas cosas, dijo Natalia. Va a creer porque soy muy buena mintiendo, y lo toqué de una manera que tú nunca lo tocaste. Ahora lo conozco mejor, sé que le gusta, cómo ser feliz. Tú solo eres una artista aburrida. Yo soy una mujer llena de vida, dijo Isabela. Me has estado engañando durante 6 meses. Has estado mintiendo durante 6 meses, lloró Natalia. Esto no es engañar. Te estoy mostrando una mejor versión. Tú solo hablas de arte con él. Yo hablo de todos los temas de la vida con él. Tú solo vas a museos con él. Yo voy a lugares divertidos, dijo Isabela. Pero él me ama así, dijo Natalia. No, me ama a mí. Pero piensa que soy tú. Mañana le voy a contar todo y le voy a pedir que elija. ¿La verdadera tú o yo?, logró Isabela desafiante. Esa noche Natalia no pudo dormir en absoluto. Al día siguiente, Isabela le iba a mentir a Diego y lo iba a perder completamente. Tenía que hacer algo. Se levantó temprano por la mañana. Diego aún dormía. Le dejó una nota sin despertarlo. Salí temprano, nos vemos en la noche. Luego fue inmediatamente al taller de Diego. Diego estaba trabajando en su taller. Se sorprendió al ver a Natalia. Amor, viniste muy temprano. ¿Pasó algo?, preguntó. Natalia comenzó a llorar. Diego, tengo que contarte algo muy importante, dijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras?, dijo Diego con preocupación. Natalia le contó todo. Le contó que Isabela había tomado su lugar, que había estado con él durante 6 meses, que había engañado a Diego. Diego al principio no lo creyó. Esto es imposible, Natalia. Debes haberte vuelto loca. Esto es muy absurdo, dijo con asombro. Diego, escúchame. Isabela tiene una pequeña cicatriz en el tobillo derecho de la infancia. Yo no la tengo. El cabello de Isabela es ligeramente ondulado. El mío es completamente liso. Isabela escribe con la mano izquierda, yo con la derecha. Isabela toma el café sin azúcar, yo con 2 azúcares. ¿Notaste estas diferencias? Swing, dijo Natalia. Diego estaba confundido. Comenzó a pensar. Realmente había notado que a veces tomabas tu café diferente. A veces sin azúcar, a veces con azúcar. Logró lentamente. Y a veces también te vi escribir con la mano izquierda. Te pregunté, ¿te lastimaste la mano? Swing. Dijiste, no, solo para variar. Dijo Diego tratando de recordar. Porque no era yo. Era Isabela, dijo Natalia. Pero ella sabe todos tus recuerdos, historias de la infancia, tus amigos, todo sobre ti.
Incluso conocía las fotos de vacaciones de su familia, dijo Diego. Porque somos gemelas, Diego. Vivimos en la misma casa durante 27 años. Pasamos nuestra infancia y juventud juntas. Por supuesto que conoce mi vida. Y yo le había contado sobre ti también, cómo nos conocimos, nuestra primera cita. Todo se lo conté, dijo Natalia. Diego estaba cada vez más confundido. Pero esto es muy loco. ¿Cómo pueden ser tan similares? Dijo. Somos gemelas idénticas, Diego. Genéticamente somos completamente iguales. Pero nuestros caracteres son diferentes. ¿Nunca notaste esto?, dijo Natalia. Diego comenzó a pensar. En realidad sí. A veces actuabas muy diferente. A veces eras muy social y habladora. A veces muy introvertida. A veces querías hacer fiestas. A veces visitar museos. Me parecía muy extraño, pero pensaba, las personas son variables. Dijo. Esos momentos diferentes eran Isabela. Yo nunca quiero fiestas, nunca soy muy social. Me conoces, siempre soy la misma, dijo Natalia. Diego, gradualmente, comenzaba a entender la realidad. Entonces estás diciendo que durante 6 meses he estado a veces contigo, a veces con tu hermana y no me di cuenta, dijo. Sí, y hoy ella te va a contar la verdad, pero va a mentir. Va a decir que soy mala, que la tengo celos, que trato de arruinar su amor. Luego va a decir que quiere estar contigo, dijo Natalia. Diego estaba en shock. Si esto es real, es muy horrible. Entonces no pudo decir. Tú no hiciste nada malo, Diego. Fuiste engañado. Ella actuó como yo, se vistió como yo, habló con mi voz. ¿Cómo ibas a darte cuenta?, dijo Natalia. Pero te amo, Natalia, solo a ti, dijo Diego. Yo también te amo, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ella va a venir hoy y va a mentir, dijo Natalia. Diego pensó. Entonces vamos a ponerla a prueba. Vamos a descubrir la verdad, dijo. Ese día, Diego llamó a Isabela. Hola Natalia, ¿podemos encontrarnos? Tengo cosas importantes que hablar contigo, dijo. Isabela se emocionó mucho. Por supuesto, amor. ¿Dónde nos encontramos?, dijo. Ven a mi taller. Te espero allí, dijo Diego. Cuando Isabela llegó, se había vestido completamente como Natalia. Llevaba el vestido favorito de Natalia. Se había peinado de la misma manera. Había usado el mismo perfume. Cuando Diego la vio, realmente entendió que no podría distinguirla. Físicamente, era completamente igual a Natalia. Hola, amor, dijo Isabela, y besó a Diego. Diego comenzó a hacer preguntas. Natalia, te voy a preguntar algo. ¿En qué museo nos encontramos la primera noche que nos conocimos?, preguntó. Esta era una pregunta fácil porque Isabela había escuchado esta historia muchas veces de Natalia. En el Museo Picasso, en esa hermosa inauguración de exposición, dijo. ¿Qué cuadro te gustó más esa noche?, preguntó Diego. Isabela pensó. Natalia no le había contado este detalle. El azul era muy hermoso, dijo adivinando. Diego continuó. ¿Recuerdas esa exposición a la que fuimos juntos la semana pasada? ¿Qué obra te gustó más?, preguntó. Pero la semana pasada no habían ido a ninguna exposición. Isabela sin pensar dijo, por supuesto que recuerdo. Esas esculturas modernas eran muy impresionantes. ¿En qué restaurante cenamos esa noche?, preguntó Diego. Pero esa noche habían cenado en casa. En ese elegante restaurante italiano era muy romántico, dijo Isabela. Diego puso otra trampa. ¿Cuál era ese secreto que me contaste esta mañana? ¿Puedes repetirlo?, preguntó. Pero esa mañana no habían hablado en absoluto. Isabela entró en pánico. ¿Qué secreto? ¿Qué quieres decir?, dijo. Esta mañana me contaste un secreto sobre tu familia, dijo Diego. Isabela, sí, eso. Era algo muy personal. No quiero decirlo aquí ahora, dijo evasivamente. Fue entonces cuando Diego entendió. Realmente la persona frente a él no era Natalia. Natalia nunca daría respuestas tan vagas, nunca mentiría. Tú no eres Natalia, dijo Diego con seguridad. La cara de Isabela cambió. Ya no había necesidad de actuar. ¿Cómo te diste cuenta?, preguntó. Porque la verdadera Natalia podría responder correctamente todas estas preguntas. Y ella
nunca miente, dijo Diego. En ese momento, Natalia también entró al taller. Al ver a las hermanas gemelas una al lado de la otra, Diego realmente se sorprendió. Eran idénticas. Aquí está la verdadera Natalia, dijo Diego señalando a Natalia. Cuando Isabela se dio cuenta de que había sido atrapada, su máscara cayó completamente. De todos modos, ella no te merecía, gritó. Soy mejor en todo, hablo mejor, hago mejor el amor, soy más divertida. Se ven iguales, dijo Diego aún en shock. Pero por dentro soy mucho mejor, más apasionada, más valiente, más mujer. Tú también te diste cuenta, por eso continuaste estando conmigo. Los momentos conmigo eran más emocionantes, ¿verdad? Gritó Isabela. Diego estaba muy enojado. Eres una persona muy enferma. Tratas de robar la vida de tu propia hermana, su prometido. Esto es repugnante, dijo. Lo repugnante es su relación aburrida y monótona. Yo podría haberle ofrecido a Diego una vida mucho más hermosa. Fiestas, diversión, pasión. Tú solo vas a museos con él, gritó Isabela. Amo a Natalia tal como es. Amo su tranquilidad, su profundidad, su sinceridad, dijo Diego. Falso. Cuando estabas conmigo eras mucho más feliz. Vivías con mucha más pasión, dijo Isabela. Porque me estabas engañando. Tú no eras Natalia, dijo Diego. Natalia ya no podía soportarlo. Basta, Isabela, robaste mi vida, mentiste durante 6 meses, gritó llorando. Tu vida no puede ser mejor que la mía, yo merezco más que tú. Nunca puedes ser apasionada con él. Pero yo lo dejo en llamas, gritó Isabela. Nunca vuelvas, gritó Natalia. No necesito volver porque Diego vendrá conmigo. ¿Verdad, Diego? Eras mucho más feliz conmigo, dijo Isabela con una última esperanza. Diego claramente dijo, no, amo a Natalia, solo a ella. Tú no eres nada para mí. Isabela se enojó mucho. Te vas a arrepentir. No puedes ser feliz con esta mujer aburrida. Yo podría haberte ofrecido mucho más. Gritó y salió del taller. Desde ese día, Isabela se fue de Sevilla. Empacó sus cosas y regresó a Valencia. Nunca se despidió, nunca se disculpó. Natalia y Diego pasaron días muy difíciles. Diego se culpaba mucho. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de que te estaba engañando? Decía constantemente. Somos gemelas, Diego. Físicamente somos completamente iguales. Era muy difícil que te dieras cuenta, decía Natalia, pero en el fondo ella también se había cuestionado. ¿Acaso realmente Isabela lo había satisfecho mejor? Este pensamiento la molestaba mucho. ¿Era más feliz conmigo o con ella? Le había preguntado un día a Diego. Diego, eres muy diferente de ella, Natalia. Ella solo se parece a ti físicamente, pero espiritualmente son muy diferentes. Amo tu alma, había dicho, pero la autoestima de Natalia había sido muy sacudida. ¿Acaso realmente soy aburrida? ¿Acaso ella realmente era mejor? Pensaba. Habían comenzado a ir al psicólogo. Tomaban tanto terapia individual como de pareja. La psicóloga doctora Carmen era muy útil. Lo que vivieron es muy traumático. Tanto Natalia como Diego son víctimas. Ambos tienen un proceso de sanación, decía la doctora Carmen. Natalia había comenzado a tener problemas de confianza. A veces miraba a Diego con sospecha, le preguntaba, ¿realmente me amas a mí o a ella? Diego era muy paciente. Te amo, Natalia. Solo a ti. Ella me engañó, pero tú eres real, decía. Pasaron los meses, comenzaron a sanar lentamente. Diego trataba de demostrar su amor por Natalia todos los días. Le dedicaba más tiempo, era más romántico, constantemente le mostraba su amor. Un año después, decidieron casarse. Si superamos esta prueba, podemos superar cualquier cosa, había dicho Diego. Los preparativos de la boda fueron difíciles porque el asunto de Isabela también había afectado a las familias. Sus padres, María y Carlos, estaban muy tristes. No entendieron completamente lo que había pasado porque Natalia no había contado los detalles. ¿Por qué no hablas con tu hermana? ¿Qué pasó entre ustedes?, decía María constantemente. Mamá, es muy complicado. Por ahora no puedo hablar con ella, decía Natalia. Cuando llegó el día de la boda,
Isabela no había venido. Natalia ese día vivió emociones muy mezcladas. Por un lado estaba feliz porque se casaba con Diego. Por otro lado estaba triste porque su hermana gemela no estaba a su lado. Mientras se ponía el vestido de novia, su madre había dicho ojalá Isabela también estuviera aquí. Sin tu hermana gemela se siente incompleto. Natalia había llorado, pero la boda fue muy hermosa. Diego estaba muy feliz. Constantemente decía, me caso con la mujer más hermosa. Todos los invitados se divirtieron mucho. Se fueron de luna de miel a Grecia. Tuvieron unas vacaciones magníficas en la isla de Santorini. Natalia pudo relajarse realmente allí, pudo dejar atrás lo que había vivido. Ahora llevan un año casados y son muy felices. Aún van a terapia, pero están mucho mejor. La autoestima de Natalia se recuperó, su confianza en Diego se renovó. Diego constantemente dice, eres muy diferente de ella, eres mucho más real, mucho más valiosa. Estas palabras tranquilizan mucho a Natalia, pero no la curan completamente. Esta historia cambió profundamente a Natalia. Ya no puede confiar tan fácilmente en las personas. Incluso a veces mira a Diego con sospecha, porque la persona más cercana a ti también puede hacerte la mayor traición. Isabela ahora vive en Valencia y ha construido una nueva vida. Comparte fotos felices en las redes sociales. No parece arrepentida en absoluto. Natalia a veces espía su perfil, pero nunca trata de comunicarse. En las reuniones familiares, todos dicen, ojalá se reconcilien. Pero Natalia sabe que esta herida nunca sanará. Lo que hizo Isabela es imperdonable. Aún así, el hecho de que Isabela sea su hermana gemela no cambia. En el fondo desea que sea feliz, pero nunca quiere que regrese a su vida. Pero la vida continúa. Natalia ahora es una mujer mucho más fuerte. Esta prueba la maduró. Ahora sabe qué es el amor verdadero, cuán valioso es la confianza. Diego también cambió mucho. Ahora es alguien mucho más cuidadoso, que puede empatizar más. Ese evento me enseñó cuán complejas pueden ser las personas, dice. Los dos ahora son una pareja mucho más fuerte. Su vínculo es mucho más sólido que antes, porque pasaron la prueba más difícil y nunca se abandonaron. Tienen planes para el futuro. Después de que nazca su bebé, planean abrir una gran exposición. Será una exposición llamada Juntos sobre la dualidad. A veces las pruebas más grandes traen los resultados más hermosos, dice Natalia. Lo que vivimos nos unió más. Y realmente es así. Ahora se conocen mucho mejor, se aman más profundamente. Lo que Isabela trató de hacer, contrario a separarlos, los acercó aún más. Además, hay buenas noticias. Natalia está embarazada, de 3 meses. Diego está muy feliz, constantemente acaricia su vientre. Espero que no sean gemelos, bromea a veces. Natalia dice, si son gemelos, podemos criarlos muy diferente. Que uno no trate de robar la vida del otro. Lo que vivieron los maduró mucho. Ahora saben cuán complejas pueden ser las personas. Cómo puede venir la traición incluso de las personas más cercanas. No reciben noticias de Isabela. La han bloqueado en las redes sociales. A veces sienten curiosidad pero nunca investigan. María y Carlos a veces dicen llamen a Isabela, reconcíliense. Pero Natalia y Diego no están listos para eso. Esta herida es muy profunda, no sana fácilmente, pero la vida continúa. Natalia ahora es una mujer mucho más fuerte. Esta prueba la hizo madurar. Ahora sabe qué es el amor verdadero, cuán valiosa es la confianza. Diego también cambió mucho. Ahora es una persona mucho más cuidadosa, más empática. Ese evento me enseñó cuán complejas pueden ser las personas, dice. Los dos ahora son una pareja mucho más fuerte. Su vínculo es mucho más sólido que antes, porque pasaron la prueba más difícil y nunca se abandonaron mutuamente. Tienen planes futuros. Después de que nazca su hijo, planean abrir una gran exposición. Será una exposición llamada Juntos sobre la dualidad. A veces las pruebas más grandes traen los resultados más hermosos, dice Natalia. Lo que vivimos nos acercó más. Y realmente es así. Ahora se conocen mucho mejor, se aman más profundamente. Lo que Isabela trató de hacer, en lugar de separarlos, los acercó aún más. Esta historia muestra que el amor verdadero no puede ser robado con ningún juego, ningún truco. Los lazos familiares no siempre son sagrados, pero el amor verdadero siempre triunfa. Amigos,
Lo que vivió Natalia nos muestra que a veces la mayor traición viene de nuestros seres más queridos. Pero el amor verdadero no puede ser robado con ningún juego. La confianza puede reconstruirse y el amor puede superar cualquier adversidad. Ser gemelas no siempre es hermoso, pero los caracteres verdaderos nunca pueden ser iguales.